Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 7 de diciembre, segundo domingo del tiempo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este domingo leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 al 10. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos, y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. La lectura que acabamos de hacer del libro del profeta Isaías la hemos realizado ya esta semana, el lunes pasado. La retomamos por su belleza, por su grandeza en este tiempo de Adviento para que la meditemos todos en domingo. Y una de las reflexiones más bonitas que podemos hacer a la luz de las palabras del profeta Isaías es darnos cuenta de cómo está hablando de esa segunda venida del Señor, esa condición final que va a afectar a toda la creación. Y digo que es de las reflexiones más bonitas porque fíjate cómo hemos hecho una costumbre tan hermosa, tan profunda, el decorar nuestros pesebres. Y parte fundamental de la decoración de esos pesebres son los animalitos. Qué bonito es ver un pesebre lleno de animales donde toda la creación está ahí contemplando la maravilla del nacimiento del niño Dios, de ese Jesucristo que es nuestro Salvador, y toda la creación reconociendo que ese no es solo el Salvador de los hombres, sino el que va a redimir a toda la creación, porque toda la creación va a ser recreada y se va a hacer conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros leemos el libro del Génesis, vemos cómo era esa condición primera en la cual Dios había creado el mundo, donde existe el trabajo, el cuidado de ese jardín, pero donde el hombre está en relación con los animales, con toda la creación. Tiene como misión cuidar el jardín del Edén. Tiene como misión ponerle el nombre a cada uno de los animales. Y hay esa relación entonces pacífica, donde no se corre ningún riesgo. ¿Por qué? Porque la naturaleza no destruye al hombre, no daña al hombre. Bueno, esa es la condición de esa segunda venida del Señor, de esa recreación del mundo. Por eso esa imagen: habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos, y un muchachito los apacentará, la vaca pastará con la osa, sus crías vivirán juntas, el león comerá paja con el buey, el niño jugará sobre el agujero de la víbora,
y no habrá peligro. No le harán daño ni estrago por todo el monte santo. ¿Por qué? Porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Es decir, todo hecho de acuerdo a la ciencia de Dios, es decir, a la inteligencia de Dios, al deseo de Dios. Es una imagen hermosa que nos tiene que llevar a desear esto, a desear alcanzar la vida eterna. Recuerda que el tiempo de Adviento está pensado justamente para eso, para que nuestro corazón se llene en la esperanza de la segunda venida del Señor. Y esa segunda venida en vista a toda esa promesa que nos ha hecho Dios. En la segunda lectura leemos la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículos 4 al 9. Hermanos, todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos se escribió para instrucción nuestra, a fin de que, por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros, conforme al Espíritu de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes, para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se puso al servicio del pueblo judío para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, y que por su misericordia los paganos alaban a Dios, según aquello que dice la Escritura: por eso te alabaré y cantaré himnos a tu nombre. Palabra de Dios. La segunda lectura que realizamos en este segundo domingo de Adviento, tomada de la carta de San Pablo a los Romanos, nos habla de esa condición del cumplimiento de las promesas realizadas. Fíjate cómo inicia. Todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos se escribió para instrucción nuestra, para que conozcamos, a fin de que por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. La Escritura, ¿a dónde nos tiene que llevar? A esperar llenos de paciencia, llenos de esperanza. ¿Qué está diciendo San Pablo? Está diciendo justamente la idea fundamental del tiempo de Adviento. Si el Verbo de Dios se ha hecho carne, si nuestro Señor Jesucristo ha venido al mundo, y eso es lo que vamos a recordar en el tiempo de Navidad, nuestra vida, ¿cómo tiene que estar marcada en la actualidad? Delante de ese hecho, delante del cumplimiento de las promesas que hicieron que venga el Mesías, que venga el Salvador, entonces yo tengo que vivir hoy lleno de esperanza a pesar de todos los problemas y todas las turbaciones que podemos tener en este mundo, pero lleno de esperanza. ¿Por qué? Porque así como ya se cumplió la promesa de la venida del Mesías, así se cumplirá su segunda venida. Por tanto, que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, fuente de paciencia y consuelo. Fíjate cómo en este tiempo de Adviento la paciencia se vuelve justamente esa virtud que tenemos que trabajar. Paciencia y consuelo, es decir, que brinda verdadero consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros. Si yo sé reconocer el cumplimiento de las promesas del Señor y sé llenar mi corazón de la paciencia que me conduce a la esperanza en la segunda venida del Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer en mi vida actual? Vivir en armonía unos con los otros, conforme al Espíritu de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que con un solo corazón y una sola voz alabemos a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa concordia, ese vivir en perfecta armonía, ¿para qué? Para poder efectivamente alabar
a nuestro Padre que es Dios. Y entonces, acójanse. Acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes. No para buscar otro fin, sino la gloria de Dios. ¿Qué nos está diciendo San Pablo? Acójanse, trátense bien, ámense, ayúdense los unos a los otros conforme a la ayuda que Cristo nos ha dado. Y háganlo no para gloria de ustedes, sino para la gloria de Dios. Y entonces explica todavía en más profundidad San Pablo. Quiero decir con esto que Cristo se puso al servicio del pueblo judío y demostró la fidelidad de Dios cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas. Se han cumplido las promesas y según aquello que dice la Escritura, también la misericordia ha llegado a los paganos, es decir, a todas las naciones, y por eso todas las naciones alaban y cantan himnos a tu nombre. Qué bonito recordar entonces que el tiempo de Adviento nos tiene que llevar a esa solidaridad con los demás, a ese deseo de unirnos a los demás, no simplemente por humanitarismo, sino para dar gloria a Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos 1 al 12. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea diciendo: arrepiéntanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello ceñida con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión, y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han arrepentido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Segundo domingo de Adviento y la Iglesia nos propone contemplar la figura de Juan el Bautista, el predecesor de nuestro Señor Jesucristo, el último profeta, el que concluye la antigua alianza. Y qué bonito es contemplar la figura de Juan el Bautista en este tiempo de Adviento. Lo contemplaremos más adelante cuando lleguemos a la novena de Navidad. Ya lo iremos contemplando en su anunciación, como fue anunciado a Zacarías, como Isabel, su madre, quedó embarazada y como fue visitada por María y cómo nació este niño y le fue impuesto el nombre de Juan. Todo ese tiempo en que Zacarías, su padre, quedó mudo. Pero ahora la Iglesia nos hace contemplarlo en el inicio de su predicación. Comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto diciendo: arrepiéntanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Son palabras que en este tiempo de Adviento nos tienen que tocar profundamente el corazón. ¿Por qué? Porque el tiempo de Adviento, como hemos dicho ya todos estos días, es tiempo de penitencia, tiempo de arrepentimiento, tiempo de acercarnos profundamente al Señor, tiempo de preparar verdaderamente ese tiempo de Navidad que no es un día.
No es que la Navidad se vive solo el 25 de diciembre, es un tiempo que va desde el 25 de diciembre hasta el bautizo de Jesús en el Jordán. Juan, dice el evangelista, es aquel que anunció el profeta Isaías diciendo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Es decir, nos muestra cómo con Juan se están cumpliendo las escrituras y cómo se está cumpliendo aquel llamado a la conversión. Pero entonces se nos muestra el modo de vida de Juan, un modo austero, sumamente austero, un modo de vida penitencial. Usaba una túnica de pelo de camello ceñida con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. ¿Qué vemos en Juan? Vemos un estilo de vida que marca su cercanía con el Señor. Cada uno de nosotros tiene que imitar a Juan el Bautista ciñéndose piel de camello. No. Pero cada uno de nosotros tiene que reflexionar sobre cuál es el modo de hacer visible mi compromiso con el Señor. Dar testimonio del Señor. Acudían a oírlo habitantes de Jerusalén y de toda Judea, y confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el río, mostrando ese arrepentimiento. Fíjate cómo nos dice el Evangelio que confesaban sus pecados y él los bautizaba. Pero después va a comenzar a explicar en qué consiste ese bautizo que hace. Y esto delante de que fariseos y saduceos acudían para que los bautizara también. Y Juan les habla con fuerza. Juan es un ejemplo para nosotros de lo que significa decir la verdad, de hablar con claridad, sin cerrar las puertas de la misericordia, pero diciendo con claridad la verdad. Y por eso a los saduceos y a los fariseos les dice raza de víboras. ¿Quién les ha dicho que van a poder escapar del castigo que les aguarda? Hagan ver con sus obras su conversión. La conversión se tiene que manifestar con las obras. Ahí donde no hay obras de una verdadera conversión del corazón, entonces podemos llenarnos de muchas palabrerías, de muchos signos, pero no de verdadera conversión. Y continúa Juan diciéndoles: no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre Abraham, porque Dios puede sacar de estas piedras a hijos de Abraham. Es decir, ¿qué está diciéndoles? No crean que existe una condición que les va a asegurar la salvación. No, yo vengo de una familia católica, yo soy bautizado, yo ya estoy salvado. No, hermano mío. Tú puedes haber recibido el bautismo, pero tienes que vivir conforme a la ley del Señor. No hay ninguna condición preestablecida para la salvación. Son las decisiones de cada uno de nosotros. Y por eso dice: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y el que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Y entonces se explica: yo los bautizo con agua en señal, qué bonito, en señal de que ustedes se han arrepentido. Pero viene después de mí uno que es más fuerte que yo y que no soy ni siquiera digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Estas son las palabras más importantes del Evangelio de hoy. Porque en este segundo domingo de Adviento entonces se nos invita a reflexionar sobre esa condición que hemos recibido, que está diciendo Juan. Juan dice: yo los bautizo con agua. El bautizo que da Juan no es el bautizo que hemos recibido nosotros, sino el bautismo que ha justamente querido que recibamos nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu, y que nos ha transformado para convertirnos en hijos de Dios. Qué bonito en este domingo, segundo domingo de Adviento,
reflexionar profundamente en esa condición que tengo yo como bautizado. Yo soy un hijo de Dios. Si soy consciente de eso, nada me puede quitar la alegría jamás, ni todos los pesares del mundo. Yo soy hijo de Dios. Reflexionar en profundidad en lo que significa esa condición. Y lógicamente, tomar la decisión. Si yo soy hijo de Dios, tengo que vivir a esa altura. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz segundo domingo de este tiempo de Adviento.